Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer volver a estar con ustedes el día de hoy. Muchas personas me han preguntado que por qué me tardo tanto en subir nuevos episodios. Recuerden que este es un podcast completa y absolutamente autogestivo. Es decir, todo lo hago yo con mis propios recursos. Nadie me patrocina, nadie me financia. Yo investigo el tema, hago el guión, lo grabo, lo edito, lo subo a las plataformas y pues todo lo que ello implica es un montón de tiempo. Y recuerden que yo generé con ustedes el compromiso de no ponerle anuncios ni patrocinios nunca a este podcast en específico para no violentar nuestros momentos íntimos de reflexión. Así que, como el podcast no me genera ingresos, pues no me queda de otra. Tengo que perseguir la chuleta por otros lados. Así que bueno, recuerden que si quieren apoyar este proyecto para que yo pueda subir más episodios más seguido, pueden donar lo que sea su voluntad. Hay muchos medios para hacerlo, no sé, por ejemplo, pueden hacerlo por PayPal o por medio de criptomonedas o algún donativo en especie o por transferencia bancaria, en fin, se pueden suscribir a mi nueva comunidad privada de Telegram, que la verdad se las recomiendo mucho. Es un espacio más privado en el que podemos tener más interacción y está comenzando a ser una de mis redes sociales favoritas. Entonces, pues les dejo la descripción en el enlace de este episodio para que vayan y se sumen y se inscriban a la comunidad privada de Telegram que recién acabé de lanzar hace menos de un mes. Recuerden también que otra forma de apoyar este proyecto pues es contratándome para darles cursos, talleres, capacitaciones, consultas, conferencias, en fin, lo que ustedes necesiten. Me pongo a su disposición para filosofar. Pueden contactarme por WhatsApp al siguiente número. Anoten. +52 55 27 15 04 86 o me pueden mandar un correo a hola@araliavaldez.com.mx y recuerden que Valdés se escribe con S. Bueno, ahora sí, entremos en materia del episodio del día de hoy. Como ustedes recuerdan, en el episodio anterior nos preguntamos qué significa ser humano. En este episodio vamos a profundizar un poquito más al respecto, pero vamos a enfocarnos en el aspecto espiritual, ya no en el aspecto racional. Recuerden que esta pregunta, ¿qué significa ser humano?, es una pregunta siempre abierta, es decir, siempre está en transformación, pues mientras vivimos como especie, vamos resignificando lo que significa ser humano. O, como diría Jagger Villigans, tiene un libro muy recomendable que se llama En busca de la verdad. Se lo recomiendo muchísimo. Y Jagger dice lo siguiente: la humanidad seguirá su desarrollo y dentro de unos cuantos millones de años, el ser humano de hoy le parecerá a nuestros descendientes lo que a nosotros nos parecen nuestros antepasados, como el picaya. Como bien vimos en el episodio anterior, el ser humano se caracteriza por su razón, su conciencia y su lenguaje complejo. Pero también tiene un espíritu. Es más, solemos decir que nos componemos de mente, cuerpo y espíritu, o alma, que no son sinónimos, alma y espíritu, pero aquí en este episodio no vamos a entrar en ese detalle. No todo lo existente se ha manifestado en el mundo en forma de materia, tiempo y espacio. Hay muchas formas de existencia que no podemos captar con los 5 sentidos. Y que no las percibamos no significa que no existen. El espíritu en el ser humano es una cualidad intangible. No la podemos ver ni tocar, como la conciencia. Pero desde los inicios de la humanidad hemos creído que los seres humanos tenemos un espíritu o un alma o las dos juntas. Esto varía mucho de cultura en cultura, pero lo importante es que en todas las culturas se reconoce como un elemento esencial del ser humano y de otros seres vivos, el espíritu. Podríamos decir que el ser humano está hecho de cosas intangibles y tangibles. Las cosas tangibles, pues como el cuerpo, es lo más evidente. Y las intangibles podrían ser el espíritu o la conciencia. Es decir,
No podemos abrir un cuerpo humano y decir, ah, mira, ahí está el espíritu. Oh, mira, en esta célula se encuentra la conciencia. No, no se encuentran en ningún lugar físico específicamente. Es algo muy complejo y todavía no podemos descifrarlos a la perfección. Así que, para hablar de espiritualidad, o de qué es el espíritu, o de qué significa ser una persona espiritual, pues vamos a tener que hablar de Dios. Primero, debemos aclarar algunos puntos para entender el concepto de Dios que vamos a utilizar a lo largo de este episodio. Cuando digo Dios, no me refiero al Dios de ninguna religión en específico. No importa si somos ateos, católicos, judíos, taoístas, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios del que vamos a hablar el día de hoy no es una persona, no es un ser ni un ente, ni creó el universo en 7 días, ni es iracundo, no tiene atributos humanos, no tiene barba, no, nada, ni siquiera forma humana. Es un concepto mucho más complejo. Vamos a entender a Dios como una causa. Baruch Spinoza nos diría, Dios es la sustancia infinita de infinitos atributos. Y nosotros, los seres humanos, somos un modo de expresión de esta sustancia. Y por lo tanto, somos parte de Dios. Somos Dios junto con el resto del universo. En este sentido, podríamos decir que la sustancia infinita, como la llama Spinoza, es el universo en sí mismo. Es la energía que compone todas las formas de materia que vemos, como los animales, las plantas, los asteroides, el sol, etc. Pero también es la energía que compone todas las formas de materia que no vemos, como los átomos, los cuántums, las células, las bacterias, los virus, etc. Nosotros no podríamos ver estas cosas, este tipo de materia, si no hubiéramos desarrollado tecnología. Pero aún no tenemos la tecnología suficiente para ver todo lo que existe en el universo. Pero incluso, aunque llegáramos a desarrollar esa tecnología hiperavanzada, nuestras observaciones modificarían al universo. La física cuántica ha demostrado que hay cierto tipo de materia, o que cuando la materia está en cierto estado, basta una simple mirada para modificar su comportamiento. El espectador afecta el comportamiento de la materia. Si traducimos esta idea a nuestra vida cotidiana, podemos deducir entonces que somos relaciones. Nuestro entorno modifica nuestro comportamiento y nosotros modificamos el comportamiento de nuestro entorno. Es decir, existe una realidad ya dada, externa a mí, pero que me afecta. Pero al mismo tiempo, yo afecto mi realidad y la construyo hasta cierto punto. Ahora, imagínense este fenómeno sucediendo todo el tiempo, en todo el universo, con cada cosa o materia que entra en contacto con otra. Esa infinita complejidad de relaciones, esa extraña totalidad de relaciones, es lo que vamos a entender por Dios durante este episodio. El espíritu y la conciencia son las características del ser humano que precisamente nos permiten vincularnos con esa otredad de Dios. Es decir, con otro ser humano, con el mundo, con el universo, con la vida misma, con el vacío, con el silencio, con el ruido, con todo. Y al mismo tiempo nos permite vincularnos con nosotros mismos. Es decir, el espíritu y la conciencia nos vinculan con la otredad, la alteridad, la exterioridad, lo que está fuera de nosotros, pero al mismo tiempo nos vincula con la interioridad de Dios, con lo que hay dentro de nosotros, que compone parte de nuestra propia materia. Todos nacemos vinculados a una otredad. Hay una afuera que nos recibe en el mundo cuando nacemos, pero al ir creciendo nos vamos desvinculando de ese afuera y el ego nos va separando del mundo. Cuando crecemos comenzamos un proceso de individuación que nos va convirtiendo en individuos. Y en este proceso comenzamos a separarnos del mundo, dejamos de sentirnos parte de la totalidad.
y comenzamos a distinguir entre el yo, el nosotros y los otros. Durante este proceso es generalmente que construimos lo que entendemos por identidad. Pero recuerden que uno de los principales problemas del pensamiento identitario es que dificulta el pensarnos en constante cambio, pues nos obliga a definirnos a partir de categorías abstractas y por lo tanto perfectas y universales, en las que muchas veces no encajamos. Y así vamos por la vida tratando de descubrir quiénes somos, tratando de encajar en una abstracción completamente lejana a nuestra realidad. Y esto no hace más que llevarnos a postergar la satisfacción de nuestra vida para cuando entonces logremos ser aquello que sea que hayamos pretendido ser. Y vivir de esta forma, ustedes lo saben perfectamente, todos lo hemos experimentado, causa muchísimo dolor. Y por eso creo que es fundamental deconstruir nuestro modo de pensar, para aprender a pensarnos en continuo cambio, en movimiento, en construcción, en devenir, y ya no de manera estática. Ser tiene que ser un verbo, no una idea abstracta o una proyección de mi ego. Ser es activo, ser es una acción. Tenemos que aprender a ser siendo, ser activamente, darnos cuenta de las cosas que nos hacen ser, que nos componen. En otras palabras, podríamos decir que tenemos que aprender a ser maestros de nuestras composiciones vitales, que nunca cesan de renovarse. Y ese es precisamente el camino de la espiritualidad. La búsqueda del ser en el cambio continuo, en la renovación, en la comprensión vital a cada paso que damos. Todo cambia, cambiamos todo el tiempo. Y al parecer, la única constante del universo es el cambio. La vida nos lo presenta cotidianamente ante nuestros ojos. Los árboles florecen, las hojas se marchitan, y de esos desechos, la vida florece de nuevo. Nada es estable, nada perdura. Todo está en constante movimiento. Todo se transforma. Solemos aceptar que sí, claro, todo se transforma, todo cambia, pero nunca llevamos esa idea hasta la última de sus consecuencias. Nunca la introyectamos y la concientizamos. Justo el reconocimiento pleno y consciente de esto es la espiritualidad. La espiritualidad podríamos concentrarla en el reconocimiento pleno y consciente de 3 ideas básicas. 1. Todo es parte del todo. Somos una totalidad y una individualidad al mismo tiempo. 2. Todo cambia, absolutamente todo. Y 3. Nada permanece en el mismo lugar ni perdura de manera infinita. Hacernos verdaderamente conscientes de estas 3 ideas genera un impacto muy profundo en la forma de vivir. Cambia la perspectiva de las cosas. Nos permite ver la vida con más filosofía. O nos permite tener una vida más espiritual, llámenle como quieran. Por ejemplo, comprender la vida desde estas 3 ideas nos permite enfrentar mucho mejor el sentimiento de fracaso, pues nos permite aceptar que hay circunstancias que no podemos cambiar. Aprender a distinguir qué depende de ti y qué no, nos brinda muchísima paz. Pero no se vayan con la finta. Al decirlo suena rete fácil, pero lograrlo en la vida cotidiana es extremadamente difícil. Pues en general nos gusta controlar las situaciones o ilusionarnos con la idea de que podemos controlar las situaciones. Y eso nos hace querer apegarnos a las expectativas que generamos. Soltar el control, aprender a distinguir lo que depende de mí y lo que no depende de mí, es un proceso muy complejo. Es como aprender a ser una ola dentro del mar. Piénsenlo por un segundo. Nosotros somos la ola en el mar, pero al mismo tiempo somos el mar. No podemos separar la ola del mar. Una ola no existe sin mar y un mar no existe sin olas.
Esa es la relación de nosotros con el universo. Y entonces tenemos que aprender a hacer una ola en el mar. Y aprender a hacer una ola en el mar implica que a veces hay que ir a contracorriente, pero sobre todo, morir varias veces en ese ser ola. La ola revienta en la orilla y muere y regresa al mar y se reintegra y renace y tiene otra oportunidad de ser otra ola diferente, pero al mismo tiempo es mar y nunca deja de ser mar. Eso es la vida para nosotros. Y como ven, es bastante complejo experimentarlo, no solo racionalizarlo, sentirlo, percibirlo. Esta idea nos lleva necesariamente a que entonces conceptos que hemos pensado desde el pensamiento identitario en general, por ejemplo, como la muerte desde el pensamiento identitario lo entendemos como el fin de la vida. Pero en este tipo de pensamiento, que es un pensamiento más relacional, morir no quiere decir el fin de nada. Morir adquiere un nuevo sentido. Ya no es un absoluto, no es dejar de existir, sino cambiar el modo de existencia. Morimos muchas veces a lo largo de nuestra vida, y nacer siempre es doloroso, pero es lo que trae lo nuevo. Así, por ejemplo, una crisis puede convertirse en un desafío de transformación. Una disposición al cambio lleva a la vida, y el camino espiritual es la búsqueda de la vida misma. Reconocer la idea de que nuestra vida es solo un parpadeo, un grano de arena en el universo, un destello fugaz, nos remite a la incomprensión de la totalidad. Y con este terminajo me refiero a que nos lleva a darnos cuenta de que somos incapaces de comprender lo ilimitado, lo infinito. El universo no es racional. Pero nuestros límites de comprensión del mundo sí son racionales, están en lo racionalizable. Por eso es que nunca lograremos comprender del todo los conceptos o las cosas arracionales, como la idea de la totalidad, la idea del infinito, la idea del universo, la idea de Dios. Lo poco que podemos llegar a comprender está directamente ligado con los límites de nuestra experiencia humana. Y ahí se pone muy interesante la cosa. Recuerdan a un autor que hemos mencionado en varios de nuestros episodios, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl habla de la libertad humana como un elemento irrenunciable, pero no habla de la libertad de elegir entre miles de opciones, que esa es mucho la libertad capitalista en la que vivimos hoy en día. Me siento libre cuando puedo ir a un supermercado y elegir entre 25,000 productos. Me siento libre cuando puedo ir a un antro y elegir entre 100 personas que me gusten. Creemos que la libertad tiene que ver con la cantidad de opciones que podemos tomar. No, la libertad no tiene nada que ver con eso. Eso es una trampa del pensamiento. La libertad en un sentido más filosófico, la libertad profunda, o una libertad más intrínseca al ser humano, es independiente de las cosas externas. La libertad, como Viktor Frankl la entiende y como muchísimos filósofos la han entendido, es un acontecimiento interior, una pequeña decisión personal que es capaz de brindar la dicha más inmensa o el dolor más profundo. Pero el tema de la libertad, puede ser un tema completito para otro episodio. Así que, si les interesa que profundice sobre este tema, pónganme en los comentarios. No sé si ya se dieron cuenta, pero por fin me pueden dejar comentarios en Spotify directamente en el podcast. Así que venga, dejen sus comentarios si quieren que hablemos sobre la libertad. Pero bueno, regresando a nuestro tema, estamos hablando de la libertad de elegir la actitud, no elegir cosas, no elegir movimientos, no, elegir la actitud con la que abordas y significas la vida. Es decir, la libertad humana e irrenunciable es la elección de cómo decidimos vivir dentro de nosotros mismos la experiencia humana. Y esto me lleva a una pregunta que deberíamos de respondernos todos cada uno de nuestros días. ¿Qué tan presentes y conscientes estamos en esta experiencia humana que estamos viviendo?
¿Qué tan consciente soy de las elecciones de vida que he tomado? ¿O creo que la vida me ha puesto en circunstancias y me ha llevado y ha sido irrenunciable y no me queda de otra más que vivir como he vivido? Y entonces yo creo que no he decidido nada. No nos estamos vinculando bien con la libertad. Siempre podemos ejercer nuestra libertad de elegir cómo significamos la vida, aunque estemos un segundo antes de nuestra muerte. Y esa es la verdadera libertad para Viktor Frankl. Y entonces, en este sentido, la espiritualidad o el camino espiritual es una invitación permanente a elegir la comunión y el amor en la experiencia cotidiana. Es decir, es una invitación permanente a tener conciencia y a estar presente en las decisiones que tomamos en nuestra vida. El camino espiritual nos enseña justo la presencia en cada momento de nuestra vida. Volvernos uno con lo que hacemos en ese momento y de este modo, también podemos ser múltiples, ser parte del todo. La realización de la vida está en el aquí y el ahora. Todo lo demás son ideas. Como habrán observado hasta ahora, el camino de la espiritualidad no tiene que ver con alguna religión en particular, sino que incluso son planteamientos que se han hecho muchísimos pensadores a lo largo de la historia. Al parecer, ser humano significa que podemos desarrollar la conciencia y el espíritu conociéndonos a nosotros mismos y conociendo a los otros, a la otredad. Y este conocimiento nos ayuda a desaparecer el ego, la hostilidad, el miedo, el recelo y otras terribles emociones tóxicas que hoy en día están abundando e inundando nuestro mundo. Recuerden, mientras más ego, más fácil nos rompemos y nos quebramos. Más miedo, más enojo, más ira, más furia, más odio podemos sentir. Mientras más pequeño es nuestro ego, mientras más conectados estamos al universo, a nuestra espiritualidad, la vida es más sencilla. La vida es más bella porque elegimos conscientemente mirarlo de una forma bella. Pregunta filosófica. ¿En dónde está la belleza? ¿En los ojos de quien la mira o en el objeto en sí mismo? Ser espiritual o elegir el camino espiritual debe implicar aprender a poner atención para poder conocernos a nosotros mismos y a los otros, para convertirnos en creadores, artífices de nuestra experiencia humana. Pero también debe implicar la comprensión del universo y nuestro lugar en él, y aprender a ejercer la libertad que nos da el ser efímeros, el ser pasajeros por este mundo. Bueno, se nos terminó el tiempo del día de hoy. Como vieron, ser espiritual no es vibrar alto. El camino espiritual es un camino muy largo y muy complejo que dura toda la vida, pero que vale muchísimo la pena intentar transitar. Así que los invito a que exploren ese camino espiritual. Pregúntense cómo se conectan con el universo. Mi sueño es ver algún día una sociedad con mucho más espiritualidad y menos racionalidad pura y dura. Volvamos a la parte sensible de la vida. Recuerden el episodio pasado. Estamos desarrollando tecnología para perfeccionar la racionalización, la forma racional del ser humano. Eso nos va a quitar el privilegio de ser racionales. Y entonces es un momento muy importante en la humanidad para que nos dediquemos a cultivar nuestro espíritu. Hay que reconectar con la otredad, hay que sensibilizarnos, hay que volver a esta parte sensible de lo humano, porque es lo único que nos va a permitir seguir siendo humanos. Es lo único que nos va a alejar de perder el sentido de la vida. Si la vida ya no tiene tanto sentido ahora, si ya no sé ni por qué estoy trabajando de esta manera, si ya no quiero seguir replicando lo que estoy viviendo porque me fastidia, tenemos que detenernos y voltear y mirar la espiritualidad. Así que bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Es un verdadero placer estar con ustedes nuevamente. Nos escuchamos en el siguiente episodio con muchísimo gusto. No olviden visitar mi página web www.oraliavaldez.com. Recuerden que Valdez se escribe con S.
búsquenme en redes sociales y sobre todo en Telegram, que es mi nueva red favorita, por favor, porque en Facebook pronto vamos a tener que cerrar el perfil porque el grado de censura es tremendo. Así que, bueno, pues nada, seguimos pensando y filosofando. Muchísimas gracias, hasta el próximo episodio. Solía despertar contando los minutos, acomodando el tiempo sin darle cita a mi soledad. Creía sentir la paz que te acompaña cuando no tienes tiempo de sufrir. Puedo vivir deprisa sin escuchar la voz que me rescata el alma, o bien puedo cambiar la trama. Llanto, río, siento porque aprendo a caminar. Cada momento dejo la ansiedad para el que corre sin mirar, que lleva dentro. Darse cuenta, y no es tan fácil disentir que una estrella es un punto o es un mundo a descubrir. Puedo creer que el cielo encierra mi visión, que más allá no hay nada, o bien puedo soltar amarras. Tanto lo siento porque aprendo a caminar. Cada momento dejo la ansiedad para el que corre sin mirar, que lleva dentro. Canto, río, siento porque aprendo a caminar. Cada momento dejo la ansiedad para el que corre sin mirar, que lleva dentro.